La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futura. Ya está aquí. Y aunque puede ser una herramienta poderosa, su avance sin regulación ha comenzado a golpear de forma directa a quienes viven del arte, la voz, el cuerpo, la creatividad. En la industria cultural y del espectáculo, miles de trabajadores, locutores, actores de doblaje, guionistas, intérpretes, técnicos, creativos, están viendo cómo su trabajo es clonado, explotado o incluso reemplazado por sistemas que imitan lo humano, sin contrato, sin pago, sin crédito, sin consentimiento. Lo que está en juego no es solo el sustento de miles de familias, sino también una pregunta profunda sobre qué queremos que sea la tecnología. ¿Una herramienta al servicio del ser humano o un sistema que lo borra? Frente a este panorama, nació la Ley Creativa H, una iniciativa trabajada desde hace más de 3 años para regular el uso de la inteligencia artificial en las industrias creativas mexicanas. Y el pasado 13 de julio, más de 1000 personas se reunieron en el Monumento a la Revolución para alzar una sola voz. En este episodio de Pantalla y Memoria, conversamos con 3 figuras esenciales de este movimiento. Desiree Hernández, expresidenta de MELOC y promotora de las primeras iniciativas legislativas. Aurora Mijangos, coordinadora del Movimiento por la Regulación Ética de la Inteligencia Artificial. Y Lizzy Vázquez, presidenta de la Asociación Internacional de Trabajadores del Espectáculo, con una mirada global sobre esta lucha. Hablaremos del presente, pero también del futuro, de las voces humanas que hoy exigen respeto, porque la tecnología no debería avanzar a costa de la dignidad, porque hay cosas que ningún algoritmo puede reemplazar. Esto es Pantalla y Memoria. Bienvenidas, bienvenidos. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y Memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon, vamos a hablar de un tema que, como ya saben, en este podcast hemos estado abordando desde hace algunos años. Ahí tengo unos episodios que voy a integrar como parte de la memoria de este episodio, en donde hemos hablado de la inteligencia artificial. Platiqué con una filósofa a la que saturé de temas muy profundos sobre el tema. También platiqué con una guionista, con un doctor en inteligencia artificial. Y bueno, las cosas han ido avanzando, es una realidad que existe, es algo que no vamos a detener, es algo que está, pero sí es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar. Y para ello, en este episodio tengo, y después justamente de lo que ustedes escucharon en la introducción de este episodio, a Desiree Hernández. Ella es locutora y actriz de doblaje. Fue presidenta de la MELOC, que es la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, y en su gestión, hace 3 años, se empezaron a trabajar las iniciativas de ley. Ahorita es consejera de la MELOC. Desiree, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte. Muy bien, gracias Enrique por el espacio y gracias por el interés en este tema. No, pues nos interesa a todos. Y también tengo a Aurora Mijangos, ella es locutora y actriz de doblaje también, está muy involucrada en el movimiento y además es la coordinadora del Movimiento para la Regulación de la Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, Aurora? Qué gusto también recibirte. Muy bien, muy agradecida porque nos invites a este espacio a hablar de lo que tanto nos preocupa, que es la inteligencia artificial. Pues vamos a hablar de varias cosas, pero me gustaría preguntarte primero, Desiree, ¿cómo se detecta el problema y cuál fue el primer paso que dieron desde el gremio justamente hace 3 años que empiezan en Ameloc a trabajar en esto? Fíjate que afortunadamente como México es punta de lanza y es la industria más grande audiovisual en español en el mundo, pues siempre vamos un poquito, hace unos pasitos atrás de las industrias europeas y de Estados Unidos. Y desde hace 3 años empezamos a detectar que ya nuestros colegas de habla inglesa empezaban a ver estos proyectos que no eran los antiguos entrenamientos digitales o de sistemas que antes era
pues para que te entendiera Alexa, para que te entendiera Siri, para que la aspiradora no se saliera a la calle, ¿no? O sea, que sino que te entendiera lo que le querías decir. Esos eran los entrenamientos. Sin embargo, empezamos a observar que ya varios de los colegas, quienes tenemos contacto con colegas en otros países, empezaban a hablar de este tipo de proyectos en los cuales se estaba buscando desarrollar una inteligencia artificial en voz, o sea, aplicada a voz, que fuera cada vez más natural. Ya existían, y seguramente muchos de ustedes van a acordarse de los asistentes de voz que existían en los autos, que ahora nos parecen tan lejanos y robóticos, ¿no? Y que cuando empezamos a comentar con varios colegas aquí en México y sobre todo personas de la industria, oigan, esto viene muy fuerte, oigan, esto tiende a ser la opción para muchos de trabajar con voces artificiales y están siendo engañados muchos colegas para trabajar en este tipo de proyectos y que su voz sea clonada o se use para entrenar este tipo de voces que son robóticas para que suenen mejor. La gran mayoría parecíamos como los loquitos de la esquina, ¿no? Nos decían, no, hombre, ¿cómo? Le va a faltar emoción, suena vacía, suena robótica, jamás eso va a poder igualar la emoción, el humano. O sea, eso fue un argumento que escuchamos mucho y les decía, sí, claro, sí a todo, pero sí viene fuerte, o sea, y sí va a venir. Lo primero que hicimos fue acercarnos con pues los empleadores, bueno, los estudios, agencias, gente cercana que teníamos y otras organizaciones para hablar de lo que estaba pasando y sobre todo apelar a que si esto se aplicara, pues apelar a la ética, porque no había, y bueno, todavía no existe, una legislación que nos proteja a los artistas de la voz, ni al público en general, de que su voz sea clonada o sea utilizada para entrenar sistemas automáticos. Entonces, algunas empresas nos abrieron las puertas, nos hicieron caso, con contacto de otras instancias internacionales, como la Organización de Voces Unidas, a la cual también tuve el honor de pertenecer, pues nos acercamos como para crear cláusulas de contratos para proteger nosotros mismos nuestro trabajo y que esto no fuera una posibilidad. Llega el 2023 y está ya toda la inteligencia artificial que ahora conocemos con la llegada de ChatGPT, uno, dos y los que vayan, ¿no? Y fue cuando lo vimos realmente más cerca, porque fue una cosa tras otra, saliendo novedad cada mes y siendo una versión mejor que la anterior. Y ahí ya fue cuando no solo nosotros, sino también la industria de video, los ilustradores vieron una gran amenaza con la inteligencia artificial. Y la amenaza no es la inteligencia artificial en sí, no es la tecnología, sino la falta de reglas claras para que ésta funcione y ésta conviva con los artistas y las personas que trabajamos en la industria. Eso era lo que nos preocupaba. Por eso desde entonces empezamos a ver qué podríamos hacer y justo aquí es donde me gusta siempre hacer una pausa, ¿no? Porque la gente nos decía, es que ustedes están en contra de la inteligencia artificial y es que aunque quieran detenerla, van en contra de un monstruo y tienen que adaptarse. Le digo, claro, o sea, nunca estamos hablando ni poniendo la posibilidad de atacar la IA ni acotar su alcance, más bien poner las reglas claras para que los humanos tengamos los derechos que tenemos en sí sobre el derecho de nuestra imagen y la voz es parte de nuestra imagen, solo que no existe en la legislación y es en lo que estamos trabajando, pues los términos para definir la inteligencia artificial y definiendo los puntos donde nosotros podemos estar en riesgo. Como he usado en los últimos días la analogía y que creo que luego resulta más fácil, es como si nos dijeran que estamos en contra de los automóviles y quisiéramos Ujú. prohibir los automóviles, ¿no? Y le digo, no, nosotros, cada quien puede hacer su automóvil como quiera y equiparlo como quiera. Nosotros estamos en pro de un reglamento de tránsito. Que esté el auto como esté, nos proteja a los que van adentro y a los que van afuera de los autos, ¿no? O sea, prácticamente es lo que nosotros buscamos. Unas reglas claras en la legislación para que todas las industrias creativas, principalmente, obviamente hablamos por los artistas de la voz porque es el medio que conocemos y nos acercamos con quienes están en otras industrias creativas para incluirlos, escuchar también sus preocupaciones y tratar de hacer unas reglas claras para todos, apegándonos a la ley. La ley defiende a los humanos. La inteligencia artificial no se maneja sola, no roba trabajos, no sustituye personas. Son humanos los que usan la inteligencia artificial y mientras no haya reglas, pues la pueden utilizar para dañar a otros humanos. Más que nada son claras reglas que debemos poner en el funcionamiento de nuestras industrias
para que la llegada de la inteligencia artificial no signifique una amenaza o un abuso de aquellas personas que la quieran utilizar porque no existe una regulación. Antes de pasar con Aurora, me gustaría puntualizar algunas cosas de lo que comentas, decir, sobre todo en el hecho de que sí, la inteligencia artificial, que bueno, yo también le he llamado más un procesamiento complejo de información, ese sería básicamente ahorita lo que es eso, porque pues ya iríamos a temas filosóficos de qué es la inteligencia y demás, pero el tema es, así como potencializa muchas cosas de las que podemos hacer, también ha potencializado muchas de los problemas que hemos acarreado. Y me gustaría como preguntarte un poquito eso, porque digamos que ya la industria también estaba mostrando y sobre todo, bueno, los locutores comerciales ya estaban encontrándose con muchos problemas pre-inteligencia artificial y que de alguna manera, pues sí, se potencializan igual con la aparición de esta herramienta. ¿Cómo cuáles serían ellos? Así es, bueno, eso era la tormenta perfecta, como le llamo, ¿no? O sea, encontrar a una industria que no está preparada tecnológicamente para enfrentar esto, una industria que quizá no estaba organizada, no estaba unida, porque aunque la locución y el doblaje para muchos parezcan muy cercanos, y incluso nos dicen hasta locutores de doblaje, ¿no? O sea, como si Mm, fuera la misma industria, en México está tan especializado el doblaje y tan especializada la locución que se manejan, digamos, son dos industrias y dos especializaciones distintas y que tienen sus características muy particulares, tanto en la forma de operar, de trabajar, de capacitarse y contractualmente son muy distintas. Una pertenece al área comercial, en el caso de la locución, y otra, el doblaje, pertenece al entretenimiento. Son industrias que dependen una de las agencias publicitarias, de productoras, y la otra, pues, de las distribuidoras de cine y productoras grandes que generalmente vienen de transnacionales. Entonces, estos dos problemas, estas dos problemáticas de que la industria no estuviera unida, siempre nos dejaba desprovisto un punto u otro, porque quienes conocíamos cómo funcionaban los contratos publicitarios, nos buscaban los de doblaje, a los que los de doblaje les habían dicho que no y viceversa. Los que nosotros rechazábamos porque sabíamos que contractualmente no estaban acorde a un contrato comercial, buscaban a los de doblaje que desconocían de estas cosas y fue así como muchos de nuestros colegas fueron engañados con falsos trabajos o trabajos disfrazados de algo más que acabaron teniendo su voz alimentando un modelo de inteligencia artificial y que ahora que estamos en toda esta ola de trabajo, se han acercado con nosotros y nos han dicho, ¿sabes qué? Es que a mí me pasó en el 2024, en el 2023, en la pandemia, un colega nos habló a un estudio a grabar ciertas cosas y ahora nos vamos dando cuenta que era inteligencia artificial. Entonces, al no haber una comunicación, no haber una unión entre las dos industrias, quedábamos desprovistos y justo estas líneas muy abiertas para que entraran estas falsas ofertas de trabajo, porque claro, quienes se dedican a esto no te van a decir, ay, te voy a clonar tu voz y me vas a mm. estar cediendo todos los derechos de por vida y para siempre, porque eso incluso en las leyes actuales no se puede hacer. No hay una licencia a perpetuidad, no es legal hacerlo. O sea, incluso las juntas que hemos tenido con abogados de derechos de autor nos dicen, es que eso es ilegal y así te lo pedían. Entonces, vaya, si hubiéramos estado más comunicados en un inicio, quizá muchos de nuestros colegas, si hubieran tenido la información adecuada y si hubiéramos podido tener más información en el momento, se hubiera podido evitar que muchos de ellos cayeran. Sin embargo, ya la tenemos y hemos estado teniendo estas juntas, estas vinculaciones con otras áreas también que tienen las mismas dudas que nosotros de lo que está pasando, de lo que les ha pasado lamentable a muchos, que les han clonado su voz o que su trabajo audiovisual ha sido usado para alimentar estos sistemas. Entonces, bien dices, era como los problemas que había en la industria, eran el lugar propicio como para que no nos diéramos cuenta de lo que podía pasar. Estos años nos hemos dado a la tarea de conocer más que nunca acerca de propiedad intelectual, de derechos de autor, que aunque muchos sabíamos las cláusulas que vienen en el contrato de cada uno, de cada lado, pues ahora las tenemos mucho más claras, sabemos y nos hemos asesorado para ver hasta dónde se puede llegar. O sea, somos artistas de la voz, no sabíamos de derecho muchas cosas, ¿no? Y ha sido el ver de qué manera podemos protegernos con lo que ya existe y también ahora que estamos trabajando en una
renovación de las leyes existentes que protegen nuestro trabajo, ver de qué manera también desde la base poner cosas que no existían para que cuando le proveamos del término inteligencia artificial y la posibilidad de que ésta entre a nuestro trabajo, encuentre nuestra profesión y la de otras áreas creativas muy bien fortalecida en las leyes para que requiera de más cosas que solo venir y tomarlas sin permiso, sino que sí requiera de las 4 Cs que nosotros estamos promoviendo, que es el consentimiento expreso del uso de nuestra voz, el crédito, el control y en dado caso la compensación económica por usarla y con un fin de explotación, ¿no? Entonces, ha sido un gran trabajo, ¿no? También un autorreconocimiento de cómo estaba cada una de nuestras industrias y de ver que no solo traíamos no me gusta decir amenaza, pero este elefante, ¿no? Elefante en la sala, que era el nuevo vecino, ¿no? La inteligencia artificial, sino que teníamos muchas cosas más que cubrir, que proteger de nuestro trabajo en sí, para que al momento de que incluyamos inteligencia artificial en todos nuestros contratos, no se encuentren con cláusulas, con leyes, con artículos que estén en los diferentes reglamentos que nos puedan defender y proteger frente a este nuevo vecino, nuestro nuevo invitado a la mesa, ¿no? Aurora, ¿cómo se fue transformando esa preocupación inicial en el presente colectivo, en este movimiento por la regulación de la inteligencia artificial? ¿Y qué sectores se suman y cómo ha ido creciendo? Mira, pues mira, como bien te dice Des, ellos ya venían trabajando desde mucho antes. La gente que trabajábamos en doblaje teníamos esta preocupación de que a muchos los habían invitado, sobre todo en la pandemia, a grabar ya fuera bancos de voz, a grabar castings muy largos, supuestamente para audiolibros. O sea, estaban pasando cosas muy raras, ¿no? Mm. Que no sabíamos entender, que no sabíamos cómo ir descifrando. Y, por ejemplo, a mí me platicó una compañera que grabó un banco de voz para Microsoft y Microsoft lo empezó a usar ya 2 años, lo empezó a usar un año después, pero ya al principio decía, bueno, a lo mejor es como para un banco Microsoft, no sé, un tipo Siri, Alexa, ¿no? Como que todavía no quedaba muy claro para qué era, pero ya había algo ahí que estaba raro, ¿no? Y y pues bueno, empezó a hacer cada vez más. Yo me empecé a unir a Decia, a Meloca, a todas estas preocupaciones, porque estaban surgiendo movimientos por todos lados. Entonces yo tengo un podcast y en ese podcast invité a la mayoría para que pues, nos contaran qué estaba pasando, porque no había como todavía una unificación. En algún momento se trató de unir a locutores y actores de doblaje y no se pudo porque cada quien como que en ese momento todavía seguían viendo por sus intereses. Entonces, pues no fue, la verdad es que no fue posible y fue muy triste no hacerlo y la verdad es que eso nos desanimó y cada quien siguió caminando como podía con su organización o en solitario, bueno, ¿no? Y empezaron a surgir también movimientos en Colombia, en otros lugares de Latinoamérica, de Estados Unidos, y todos iban por caminos diferentes, pero fue hasta que conocimos a Lizzie que tomó un rumbo y en ese rumbo ya todos despegamos con ella. Lizzie hizo una manifestación, pero Lizzie es una estratega. O sea, ella nos dijo, vamos a hacer una manifestación, vamos a llegar caminando y de aquí a acá es cuando ya vamos a gritar, ¿no? Entonces realmente ella nos encauzó, ella le dio como como rumbo y a mí me tocó, digamos, que convocar, porque cuando yo conocí a Lizzie, creo que Liliana, que es ahorita la presidenta actual de Amelo, ya la conocían. Yo todavía no la conocí aquí en esta marcha, pero bueno, como me tocó conocerla aquí y después, le dieron fecha para ¿cómo se llama? Para marcha, pues a mí me tocó convocar y convoqué
todas las asociaciones que yo conocía, ¿no? AMELOC, la ANDA, CITATIR, Asociación Nacional de Locutores, empresarios, agencias. Entonces empecé a convocar a todos los que pude y afortunadamente respondieron una asociación que se llama AMPROD, que está conformada por 8 empresarios de doblaje, y ANDA, AMELOC, se nos unió una empresa libre, una empresa que está en Cuernavaca y una agencia de locutores. Entonces, empezamos a trabajar todos en conjunto, guiados siempre por Lizzy. La verdad es que Lizzy se encargó de que pues, todos nos pusiéramos las pilas, que las asociaciones se respetaran unas entre otras, que no se treparan, ¿no? Porque luego eso pasaba en otros lugares. Y de ahí empezamos a partir en trabajar. Cuando llegó el momento de hacer asamblea, la verdad es que fuimos siempre muy organizados. Era mucha gente la que entró al principio y nos fuimos quedando como que los que más claridad teníamos, los que sabíamos, a ver, este problema, no sabíamos si era la solución, pero tenemos esta propuesta, ¿no? Y cuando llegaba alguien ajeno y se quejaba, y es que ya vieron lo nuevo que acaba de salir, decíamos, ese queda fuera, porque no está proponiendo, ¿no? Y entonces fue como muy automático quién nos íbamos quedando, y en el momento de la asamblea, la verdad es que la persona que se dedicó a hablar de empresas se enfocó en todo lo que se perdía si una empresa era sustituida por inteligencia artificial, y hizo un balance más o menos de cuántos traductores, cuántos ingenieros, actores, ¿no? Hubo quien habló de las escuelas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que ya los jóvenes pueden tener más acceso a estudiar, antes no se tenía esa preparación, pues hablaron también de todo lo que implicaba, y la escuela que habló ya tiene una licenciatura en doblaje y licenciatura en locución comercial, algo que antes no se tenía. Entonces se fueron hablando, la ANDA fue hablando todo lo que implicaba la asociación, nos llevaron incluso a una persona, académicos de la Facultad de Filosofía en Computación, y también Filosofía de la habló un computación. chico que está en la investigación de síntesis de voz. Entonces, se dieron muchos elementos para que en ese entonces el diputado que consiguió el ICI, que es Pablo García, tuviera todos los recursos ya como para armar nuestra iniciativa, y esa iniciativa se presentó el 12 de abril o 13, algo Creo así, que el ¿no? 8 de abril, El 8 de 8 abril. bueno, en abril se presentó, ¿no? Y pues de ahí la verdad es que Lizzy nos traía así de que antes de que cierren sesión vamos a crear esta estrategia, y vamos a hacer ruido para que, o sea, lo que queríamos lograr es que llegara la mañanera y que nos hicieran caso. Nos costó mucho trabajo porque nuestros compañeros no creían en nosotros. Entonces, todo lo que les pedíamos era, ajá, ¿no? Algunos no creían, algunos no les interesó, algunos no les gustaba el partido, algunos de repente decían, nos tocó en ese inter que Amazon pues ya declaró abiertamente que iba a hacer proyectos con inteligencia artificial totalmente en todo el proyecto. Y había quienes me decían, no, es que yo estoy trabajando en Amazon y no quiero perder trabajo, ¿no? Entonces nos encontramos con muchas trabas. Decidimos por Lizzy, porque Lizzy fue la que, hay que hacer una marcha, ¿no? Y en esa marcha, coincidió que salió un comercial de Santander ya totalmente hecho con inteligencia artificial. Ya se sustituyeron modelos, camarógrafos, escenografía, o sea, catering, todo. Y entonces ahí fue cuando brincaron todas las asociaciones y fue así de, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces vieron que nuestro movimiento era el que más estabilidad tenía, más empuje, y se nos comenzaron a unir. Entonces, en el momento en el que llegamos a la marcha, ya llevábamos muchísimos logos. Todas las asociaciones se encargaron de mandar a los medios de comunicación que conocían. Entonces, esto fue una bomba. Fue así, o sea, desde hace mucho ya teníamos como la estrategia de tener dos, ¿cómo se llama? Reporteros en la mañanera.
uno por medio del diputado y otro por medio de nosotros. Y nunca podíamos llegar porque entre que sortean ¿cómo se llama? El lugar y había temas más importantes, pues siempre quedábamos recluidos, ¿no? Y entonces ese lunes yo me acuerdo que envié o sea, todas las entrevistas que me encontré les dije, oye, ya cumplimos con los requisitos como para que nos nombren. Y bueno, cuando nos nombraron, pues fue maravilloso y pues la presidenta nos canalizó primero con cultura, ya después nos canalizaron con Indautor y con Consejería Jurídica y ahorita ya vamos por la segunda reunión y ya se sumaron todas las ¿cómo se llama? Las asociaciones de CALC, que son 32, y de otro colectivo que son 80 representantes de los más fuertes en México. Y la verdad es que hemos tenido mucha fuerza, porque, por ejemplo, cuando se hablaba del INE, ¿cómo se llama? Del comercial de que íbamos a demandar porque usaron la voz de Pepe Labat, uno de los que están como nosotros de las asociaciones me dijo, tienes a tu servicio nuestro bufete de abogados, está asesorado por Ulrich y Ulrich le ha ganado a Gogos, ¿no? Pero nosotros le hemos ganado a Nissan, le hemos ganado a Genomalab, o sea, entonces me empezaron a decir la cantidad de marcas a las que les han ganado y fue así de, no, pues estamos fuertes, ¿no? Y bueno, pues ya resulta que después pidieron... No pidieron disculpas, lo bajaron nada más, porque nos había llegado una petición en donde les pedían que se disculparan y prefirieron nada más bajar los spots y no disculparse. Pero bueno, ya con eso se hizo mucho movimiento y después sacó hace poquito en esta semana sacaron uno también con clonado que era anticorrupción, el gobierno anticorrupción, algo así, no me acuerdo cómo se llama la página, pero ese mismo día lo bajaron. Entonces todo lo que pasó con el INE ya está siendo un precedente para que otras ya tengan autocrítica y digan, ay, esto no lo podemos hacer por el momento, ¿no? O ya nunca, ¿no? Pero la verdad, y mira, por ejemplo, fui ayer a una entrevista y me preguntaron, pero sí hay muchas iniciativas, o sea, como ¿por qué ustedes sí y las otras no? Y yo le dije, es que ustedes no tienen a Lizzy. Y aparte, todas nosotras, las que estamos empujando a Lizzy, somos bien tercas. Y una vez que nos proponemos algo, ahí estamos y duro y duro y duro y duro. Y bueno, sí, pero hoy qué vamos a hacer, y hoy qué vamos a trabajar, y oye Lizzy, ¿qué onda? Entonces, este empuje entre todas fue la fuerza que se necesitaba para de verdad ser escuchados. Y ya se tenía trabajo, llegaron a hacer muchas mesas de trabajo, pero estoy hablando de que teníamos juntas todos los martes. Y era de trabajar, ¿y ahora qué? Y salió esto. Y entonces, pues no fue de que, ay, vamos a presentar y a ver qué hace el diputado, ¿no? Nosotros hicimos casi todo el trabajo, lo informamos de qué se trataba, y él ya se encargó de ponerlo en las leyes, ¿me entiendes? Nosotras también ya llevábamos trabajo de dónde se ponía, en qué leyes, y coincidimos en muchas, pero sí hubo mucha terquedad de parte de nosotras, porque sí nos dimos cuenta del nivel de peligro que trae el no regular el uso de la inteligencia artificial. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X. Aurora, la Lizzy que mencionas es Lizzy Vázquez, presidenta de la Asociación Sí, Internacional de claro. Trabajadores del Espectáculo. Y Lizzy ya está por acá también. Le damos la bienvenida. Lizzy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Oye, Y pues más cuéntanos que justamente cómo te insertas justamente en esta parte que finalmente, pues sí, es hacer política, ¿no? Digo, en el entendido de irse moviendo, de ir armando alianzas e ir viendo estrategias, en ese sentido la política, y pues ahí justamente es donde entras para arropar a todos estos, pues todas estas preocupaciones y esfuerzos
que hay. Cuéntanos un poquito cuál ha sido también el camino y pues aprovechando también qué es lo que está en el camino hacia adelante. Claro que sí, pues mira, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Y pues te quiero comentar que, como bien dice Aurora, todos hemos tenido como esta parte de intentarlo de diferentes maneras. Nosotros tenemos pues prácticamente 2 años en este movimiento y te puedo contar, yo no soy actriz de doblaje, he sido locutora hace muchos años, ya no lo estaba ejerciendo, ya lo voy a volver a hacer, pero he sido locutora y de alguna manera pues conozco un poquito el gremio, pero mi principal preocupación se dio porque mi hija Valentina tiene una organización que se encarga de hacer eventos, expos y este tema de convenciones de anime y contratamos actores de doblaje. De hecho, hace rato justo estábamos checando y tenemos una lista de 70 actores que hemos contratado. Y de ahí salió la iniciativa, porque también igual trabajamos con Patti Palestino. Patti no va a convenciones, pero pues todo el tiempo que andábamos ahí con ella y nos íbamos a comer y hacíamos así como que cosas divertidas, todo el mundo volteaba a vernos y decían, ¿y quién es ella? ¿Y quién es? Y si eres tú, Dori, y le preguntaban, y a la hora que le escuchaban hablar, porque ella es la voz de Dori así en vivo y en directo, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a tomar la idea de apoyar al gremio, porque decía, bueno, está padrísimo este tema, a mí me empezó a gustar a partir de ella, yo ni conocía ni sabía el tema del doblaje, y gracias a Valentina pues fue que conocí este tema, entonces empezamos a trabajar con ellos. Justo en un evento conocimos a Yamil Atala. Yamil Atala fue el que nos dijo, oiga, vamos a empezar a trabajar. Yamil era parte de la IT, nada más que pues se nos desanimó y pues tomó otro rumbo, ya no está trabajando con la IT, pero él fue el que impulsó todo este rollo. Empezamos a buscar ayuda con diputados, con algunos conocidos, y pues tuvimos respuesta porque hicimos varias entregas de reconocimientos en el Senado, en la Asamblea Legislativa, también ahí en la Cámara de Diputados. Pero yo creo, y lo que dice Aurora, bueno, pues es que todos estábamos haciendo nuestro recorrido, nuestro camino, se presentaron iniciativas, conocimos las iniciativas que presentaron varios compañeros, que por cierto, pues estaban un poquito salidas de tono porque pues pedían porcentajes de inteligencia artificial, un 70-30, y decíamos, ay, no, 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 o sea, ese 30 es el que nos va a dar en toda la torre a todos. Entonces, obviamente decidimos mejor buscar unas alternativas de hacer nuevas iniciativas. Entonces, en ese momento empezó esta expo donde nos conocimos, que fue Expo Locución, y ahí decidimos, bueno, pues tomar el rumbo de integrar a más gente. Dije, pues aquí está el gremio que necesitamos. Hemos estado trabajando con mucha gente, pero no ha sido la gente, como dice Aurora, de empuje. La gente que dice, va, yo le entro, vamos a trabajar. En ese momento dijimos, bueno, ok, vamos a empezar a armar el tema. Una marcha nos va a caer súper bien. Hasta les dije, va a ser la primera marcha del medio artístico. Vamos a empezar a hacer ruido. Pero en ese momento que se lanzó la convocatoria, como dice Aurora, pues no todos creyeron. Dijeron, ay, no, estoy grabando, estoy. O sea, todo el mundo me puso un pretexto así bien lindo, pero pues dijimos, pues vamos, y fue donde la escuela, que justo dice Aurora que tiene la licenciatura, dijo, yo te ayudo, vámonos. Entonces me mandó a sus alumnos y nos fuimos a hacer la marcha. Una marcha súper divertida porque nos equivocamos de calle, andábamos en otras calles. La verdad es que fue súper divertido con los chavos y sacamos ahí varias consignas y llegamos a la Asamblea Legislativa en donde empezamos a gritar las consignas, en donde con un megáfono, pues, llamamos la atención de los diputados y salió Paulo García. Paulo dijo, a ver, vamos, salieron varios diputados, no te voy a negar que fue el único que salió una diputada del PAN, salió una diputada del PRI, pero les dije, híjoles, no, necesitamos a alguien de Morena para que pueda impulsar, porque al final del día también así es la política, si no te vas con el que está con el de mayoría, pues no te van a hacer caso. Claro. Entonces salió Paulo, ya hicimos esta pequeña reunión con él, de hecho Aurora tuvo acceso a esta reunión y nos dijeron pues pasan nada más cuatro, y pues estos cuatro, entre esos cuatro estuvo Aurora, pues tomó la palabra y así como que la verdad yo le sentía esa ansiedad y necesidad de poder expresar todo y dijimos, bueno, pues órale, vámonos. Aurora en ese momento dijo, bueno, pues yo te ayudo a convocar, yo te ayudo a hacer todo el tema, porque yo tenía como la estrategia, pero Aurora tenía los conocidos, entonces dije, pues vamos a entrarle, ¿no? Yo al no ser del medio, pues estaba un poquito limitada y eso es lo que me pasó. Digo, al final hicimos el último foro de inteligencia artificial internacional, estuvo gente de Estados Unidos, gente de Colombia, que estuvieron dando su punto de vista, pero terminó el tema en entrega de reconocimientos, ¿no? No se le dio la fuerza, porque al final lo que les decía, bueno, pues estamos
trabajando con los actores y pues es lo más bonito decir, ay, mira, hace la voz de tal, hace la voz de tal. Entonces desvirtuaban un poquito el evento, entonces dije, bueno, pues vamos a la segunda etapa. Fue donde conocimos a Aurora y de ahí para adelante te puedo decir que ha funcionado esto maravilloso porque pues las estrategias que yo estaba poniendo les hacía falta fuerza. Y Aurora fue quien le puso fuerza, quien le puso todo el empeño. Las reuniones de todos los martes eran un poquito agotadoras, hasta de repente decíamos, ay, el martes, bueno, vamos a la reunión, vamos, ¿no? Y llegamos a buen puerto porque al final del día, pues logramos hacer sentir al diputado la necesidad. Se puso la super camiseta. Yo puedo decirte que el día que presentó la iniciativa, se sentía su emoción, su gusto, o sea, no era una iniciativa más, era una iniciativa que le motivaba y que le daba mucho gusto y después me dijo, es que me da pena porque no puedo de alguna manera mover yo la sesión, o sea, yo tengo que estar esperando indicaciones de la presidencia y me decían, espérame, espérame, entonces ya. Terminamos con el tema de que no pudimos hacer la presión necesaria justo por lo que dice Aurora. El gremio de repente es como medio incrédulo. Hubo quien nos dijo, yo no le voy a hacer campaña a un diputado. O sea, le dijimos, no estás en campaña, chavo, estamos haciendo campaña para nosotros. El tema real es que pensaban que queríamos hacerle publicidad a un diputado y no era así. Los videos tenían la firme intención de presionar para que se diera el tema de que presentaran ya la iniciativa, pero como fue a destiempo, imagínate una semana antes de que se acabara la sesión, pues ya no nos dio tiempo, o sea, ya se nos fue, después ya todo el mundo estaba haciendo videos, pero ya no nos dio el tiempo y definitivamente pues no las pudieron presentar. Justo por ahí empezamos a tener la presión del video que salió un video antes de también de el gobierno de Texcoco que estuvieron subiendo la voz de Enzo Fortuni, un zorrito que inventaron con inteligencia artificial, con la voz de Enzo Fortuni, invitando a clases de inglés. Entonces, justo en una reunión que tuvimos ahí en la asamblea, nos encontramos a Enzo y me dijo, oye, fíjate que está pasando esto. Hablamos con la diputada y nos dijo, hoy me da pena, yo no sabía este tema, lo voy a bajar, lo bajó y me dijo, y me comprometo a contratarlo. No me ha vuelto a buscar, la verdad es que con tanta chama no le hemos buscado, pero sí la vamos a buscar para que de alguna manera contrate a Enzo para que le haga su comercial y entonces entremos en la legalidad de no estar agarrando las voces nada más porque son populares o porque me la encontré en internet o porque alguno de los estudiantes o alguien le dijo, oye, está bien chida esta voz, ponla, ¿no? Entonces eso lo tenemos que evitar. Digo, al final también con el tema del INE, allá en Texcoco bajaban el video. Acá con el INE sí nos topamos con cosas bien cañonas porque pues el directamente, el que se encargaba de mercadotecnia, el que estaba a cargo de los medios, ni siquiera nos contestó. O sea, me dejó en visto varias veces. Hablamos con un consejero que dijo, pues es que no hay vuelta de hoja, demanden. Y obviamente, pues este tema nos abrió la puerta, pues para tener más fuerza. Pero sí es como complicado el tema de que estemos buscando la legalidad y como bien lo dijo esta mujer del INE, la presidenta del INE, que pues como no había ley, pues lo podían utilizar, ¿no? Entonces eso es lo que permite que se haga lo que se le dé la gana. Y hemos recibido mensajes bien cañones también dentro de las redes sociales en donde nos dicen, ay, ¿por qué chillan? Si ya lo puse yo para cotorrearme a mi tía, ¿no? Y yo lo tengo para presentar mi trabajo. O sea, no es lo mismo que lo agarres para cosas personales a una campaña de este tamaño. Y si nosotros hubiéramos permitido que esta campaña siguiera, ahorita tuviéramos inundado las redes con todo lo que de alguna manera ha funcionado en caricatura japonesa, en lo que es el doblaje, ya estuviera con todas las empresas, con todos los niveles de gobierno, si no hubiéramos parado este proceso. La verdad es que sí es terrible que el tema de decir, ah, pues no tuve presupuesto, me sirvió para, pues para yo generar, votación con los chavos, pues qué mal. Como dicen, la verdad es que el hacer algo ilegal para ganarse, su trabajo, que porque no tenían presupuesto, pues yo creo que sí fue pésima idea, pero nos dio mucha fuerza. Yo les he dicho a todas que somos un relojito, que cada quien tiene una función, somos engranes y todos vamos funcionando. La verdad es que también admiro mucho el trabajo de Lili. Lili le echo muchas ganas. Desiree también estuvo trabajando en lo suyo. O sea, fue como, a ver, yo hago una cosa, tú otra, tú otra, tú otra. Y esta fórmula de mujeres poderosas es lo que pues le dio prácticamente vida a este proyecto, porque la primera vez, si hubieran ido la primera vez a la asamblea, les garantizo que la ley ya estuviera, ¿no? Les garantizo que ya hubiéramos avanzado como lo hemos avanzado ahorita, pero el tema es que los compañeros, al no estar metidos en este tipo de temas, pues no creyeron, no pensaron que iba a funcionar, decían es que por ahí no es el camino, pero todos se quejaban. Todos era un mar de quejas y un mar de llantos y obviamente
decían, es que nos vamos a quedar sin chamba, y es que yo qué le voy a hacer, y ahora es que ahora ya qué, ¿no? Entonces, igual también un grupo de chicos que estaban estudiando, me dijeron, oye, pues también no podemos quedarnos sin chamba, estamos empezando en este rollo, queremos entrar al gremio, y si se acaba, pues ya no va a haber chamba para nadie. Pero el tema así principal te puedo decir que fue la lucha que ya, como que teníamos experiencias, todas así diferentes, en diferentes lados, al juntarlas fue la fórmula, y sí te puedo decir que Aurora fue la intermediaria en todo este rollo, ella fue la que juntó a la gente, la que se peleaba, a la que le decían, a la que le tornaban, a la que le reclamaban, y ella pues mantuvo esa cordura de poder equilibrar hasta que llegamos al punto de que como ya llegamos a la presidencia, bueno, pues ahora sí ya vamos a subirnos, ¿no? Yo no critico esa parte, pero sí de alguna manera vamos a buscar que quede como precedente el tema de que si quieres algo lo consigues. Aquí está la prueba de esto, o sea, queríamos sacar adelante al gremio y lo estamos sacando adelante, y maravillosamente la respuesta de la presidenta fue ayuden, y nos están ayudando tanto que de verdad pareciera como si estuviéramos en el tiempo de Reyes Magos. ¿Qué quieres? A ver, ponle, quítale, dame. A ver, no, este sí te gusta, bueno, entonces acomodémosle. Es maravilloso. Maravilloso ver ese resultado después de todo el esfuerzo, después de, la verdad te voy a confesar, este esfuerzo lo hicimos de manera como muy guerreras porque pues a mí me tocaba pagar el Zoom, a Aurora le tocaba pagar su teléfono, a Lili le tocaba desvelarse, también igual le tocaba empezar a aventarse todas las leyes, Desiree también estaba, o sea, todas hicimos un esfuerzo estratosférico para llegar a este punto, y la verdad es que me da muchísimo gusto que las organizaciones se hayan puesto las pilas. Te puedo decir que Anda fue una de las que más nos sorprendió a todas, porque Anda sí de repente era así como medio duro de decir, yo lo mío, yo tengo mi gremio, yo esto, pues aquí no, aquí dijo qué le hacemos, cómo le hacemos. Alejandro Cuetar ha sido maravilloso, es una persona que ha tenido toda la sensibilidad y toda la disposición, y eso fue lo que nos dio el triunfo. A llegar a este punto en donde todas las estrategias que pudimos haber puesto se funcionaron, porque también se hizo el intento de mandarle una carta a la presidenta y contestó, ay, no es mi área, vayan al área pues no sé, de los legisladores, ¿no? Y esa fue la respuesta de la presidenta en una carta, pero dijimos no. Y ahí en el evento, si tuviste oportunidad de ver los videos, pues sí le dijimos, a ver, señora presidenta, necesitamos que nos haga caso, y se quitó como 3 veces, y esos 3 grititos fueron así como muy llegados al oído de ella, y fue padrísimo, porque en ningún momento la ofendimos, ni le exigimos, nada más le dijimos, oye, pues aquí estamos, haznos caso, y fue maravilloso. Yo la verdad sí estoy muy sorprendida de que el resultado fue inmediato. Esta fórmula ganadora es la que de alguna manera me gustaría que trascendiera ante cualquier situación. O sea, el tema es hacer equipo. Quien hace equipo triunfa. Quien está con sus cosas individualistas y que yo quiero salir en la foto, no, no funciona. Entonces es por eso que en este momento tenemos este proceso, y sí te puedo decir que muchas iniciativas se presentaron, me tocó verlas, me tocó ver gente en el Senado, me tocó gente ver en Cámara de Diputados, pero al no tener toda la información, la infraestructura que logramos nosotras de juntar a la gente, de conocer todas las necesidades, pues fue lo que nos llevó al triunfo. Pero la verdad, muy contenta del equipo que se formó, es un equipo triunfador, un equipo sin ambiciones personales, y un equipo que fue por un mismo objetivo, a pesar de que yo no soy del gremio del doblaje. Bueno, pues sí pertenezco a la locución. Te digo, no estoy activa actualmente, pero el objetivo fue maravilloso. Y ese es ahora sí que la historia que te podemos contar de este proyecto. Muchas gracias, Lizzy. Desiree, tenemos poco tiempo y quiero cerrar con una pregunta contigo y con Aurora. Claro. Primero, Desiree, la Ley Creativa H es fruto de estos 3 años de trabajo. ¿Nos podrías explicar sus puntos clave y cuáles son las 4C y por qué son tan importantes que ya nos mencionaste un poco al inicio? Claro que sí. Bueno, la ley creativa H justo habla de las industrias creativas y la H es de humanos, porque a final de cuentas la creatividad viene desde el lado humano. Como bien dijiste, filosóficamente hablando, la IA, la inteligencia artificial no es inteligencia y ni es tan artificial, ¿no? Estamos centrándonos justamente en el factor humano, y lo que vimos fue que con todas estas iniciativas, como bien dice Lizzy, que ya se habían ingresado con respecto a inteligencia artificial, hablaban de ella en diferentes aspectos y con diferentes propósitos. De lado que abarcara industrias creativas, revisamos casi todas y ninguna de estas abarcaba lo que nosotros estamos proponiendo. Principalmente son las propuestas de reforma a 5 leyes federales y a 3 leyes locales, que son la Ley Federal de Protección de Datos Personales en protección de
particulares, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley del Trabajo, la Ley de Radio y Televisión y la Ley de Cinematografía. Y en lo local tiene que ver con los espectáculos públicos y también con cinematografía, porque somos la ciudad, el punto donde se produce la gran mayoría de producciones cinematográficas, incluyendo el doblaje. Hoy en la mañana veía que en la Ciudad de México le significa el 10% de su PIB. ¿No? Imagínate nada más del tamaño de industria que estamos hablando. Estas reformas a estas leyes tienen que ver justamente con la defensa del factor humano frente a la posibilidad del uso de la inteligencia artificial. Es blindar el trabajo humano, es protegerlo, poner las palabras como son de estas tecnologías nuevas para poder contemplarla en la ley y más que proteger únicamente a los actores de doblaje, también se trata de proteger el aspecto humano de la voz, de la identidad, para que todas las personas, por eso lo de la ley de protección de datos personales, de que la gente sepa que la voz es parte de su identidad y es tan materia de protección que por eso la tenemos contemplada, para que todas las personas pues se vean protegidas de que su voz no va a acabar siendo clonada para engañar a su abuela o para hacerse pasar por ellos frente al banco, ¿no? Sino que realmente todos vamos a tener esta protección. Y son 4C porque lo definimos en 4 palabras que tiene la letra C. Primero que nada, un consentimiento expreso, es la primera C, consentimiento expreso de que tu voz sea utilizada para alimentar estos sistemas o para ser utilizada en cualquier medio, necesitan tu consentimiento. El control de que tú sepas en dónde están poniendo tu voz, no porque alguien ya la tenga grabada, tiene el derecho de ponerla en algo que no se te especificó. Puede ser un producto, un anuncio, una plataforma digital o en algo que haría que tu voz dijera o participara en algo de lo que no estás de acuerdo. Ese es el control. La tercera C es el crédito, porque a final de cuentas somos entes humanos, como te decía, la voz es parte de nuestra identidad y se debe saber quién es el dueño de esa voz. Esa voz tiene un poseedor. No hay una voz creada 100% con inteligencia artificial. Eso no existe. El café con leche no nace siendo café con leche. Antes hubo café y hubo leche. Y todas las voces artificiales tienen 2 o cientos de voces que fueron metidas en una licuadora para ser formadas y no hay una voz que no pueda tener una voz base. Por eso necesitamos este crédito de saber quién es la voz de esta persona que estamos escuchando, de quién es esa voz que estamos oyendo. Y la compensación económica, porque la gran mayoría de estas voces se clonan con el fin de tener una explotación comercial de la cual el propietario de la voz pierde los derechos y se está enriqueciendo, se está usando, se está lucrando por parte de alguien más que no es el propietario. Justamente es entender que el consentimiento, el control, el crédito y la compensación económica hacen que nosotros no perdamos el derecho sobre el uso de nuestra voz y que nosotros siempre seamos los propietarios, incluso después de fallecer, porque los derechos morales no se pierden cuando uno muere, son heredables y todavía permanecen durante un tiempo, más allá de buscar lo patrimonial, ¿no? De tener una compensación económica, sino que nadie pueda hacer uso de tu identidad en contra de tu voluntad o de la de tus deudos, en dado caso que el artista ya no, o el ser humano ya no esté en este mundo, ¿no? Sobre todo estamos defendiendo esto. Los artistas, su trabajo y sobre todo el legado de los que ya no están vivos para que no sean utilizados sin su consentimiento, como fue lo que sucedió en el caso del INE con la voz de Pepe Labat. Gracias, Desiree. Aurora, brevemente, yo sé que, bueno, voy a apelar a que este no es el único episodio que voy a hacer con ustedes, sino que vamos a hacer varios porque creo que es un tema al que hay que darle seguimiento y tienen en pantalla y memoria el espacio para ello. Aurora, hablando de gente de cine, porque como ya mencionaba también Desiree y Lisi, pues involucra a muchas industrias creativas, ya mencionaron a la ANDA, pero también por ahí estaba la gente de guionistas, ¿no? Tinta. ¿Qué otras industrias relacionadas al cine se están acercando finalmente, pues viendo que ustedes ya tienen pues sí, este liderazgo que han ido ganando y que me gusta lo que también decía Lizzy, pues en un triunfo que es grupal, ¿no? Y entonces al ser grupal, pues también quienes más se pueden ir sumando y a quienes están acercándose a ustedes, Aurora. Como ya te dije, cuando se nos sumó ¿cómo se llama? La coalición por el acceso legal a la cultura, ahí están Mm, representados
¿cómo se llama? Sindicatos y asociaciones más fuertes. Entonces, por ejemplo, está Canacine, está Caniem, está bueno, están no nada más de cine, están el SACA, ¿cómo es? La Sociedad de Compositores y Autores de México, El Lo o sea, saco. SACM, está Ujú. este SOGEM, es SOGEM, está SONEM, está Patromex. la ANDA, la ANDI, AMPROFON, o sea, ahí están representadas 32 de las más fuertes. Entonces, ahí hay desde escritores, los guionistas, hasta pues ¿cómo se llama? Productores, ahí están todos, ¿no? Actores, y ahí están representados todos. Ahorita, por ejemplo, nosotros presentamos ya nuestras iniciativas. No sé cómo ellos lo tengan trabajado porque ellos apenas se integraron ayer todos y apenas van a presentar todo su trabajo que tienen que modificar con respecto a este uso ético de la inteligencia artificial, pero pues los viene atacando mucho. Y también, ¿sabes qué? Se nos unieron un colectivo que se llama Arte Estética. Y Mm. ahí está el gremio, a ver, ahorita te digo cómo se Artistas llama. visuales y dibujantes Ajá, principalmente, pero son los que hacen animación, ¿sabes? en toda Entonces, Ujú, Latinoamérica. ujú. de verdad que estamos muy completos porque estamos abarcando modelos comerciales, publicidad, o sea, de verdad que está el gremio, o sea, con este colectivo que se armó, está representado desde el camarógrafo, traductor, guionista, actor, músico, o sea, está representado todo el gremio en su totalidad, yo podría decir. Buenísimo, Aurora. Pues esa es una gran noticia. ¿Dónde pueden buscarle si alguien quiere acercarse, apoyar con su trabajo, con su experiencia? ¿Dónde les pueden buscar? Nos pueden encontrar o contactar a través de las redes de Ameloc y de AITE. Aparecen así AITE en Instagram, Ameloc Asociación en Instagram, y bueno, a la ANDA, que es ANDA Actores. Estamos en estos tres perfiles compartiendo constantemente los resultados de las reuniones que hacemos. Ahorita viene el periodo más largo de espera porque ya es la parte legal. Ya es Ujú. donde van a estar trabajando los abogados, juntando los puntos, poniéndoselos después de las palabras, arriba de las IES, ¿no? Todos estos detalles que ya tienen que ver con la parte legal. Va a ser como este periodo de espera que va a ser un poquito más largo. Sin embargo, para que vean todo el proceso de lo que hemos pasado, las diferentes propuestas, pueden visitar estos tres perfiles de Instagram de estas diferentes organizaciones. La CALC también está avisando al respecto, y de igual manera Indautor, que es quien nos abrió las puertas en recomendación de la Secretaría de Cultura, guiados por lo declarado por la presidenta Claudia Sheinbaum, son quienes están trabajando con nosotros, y ellos a su vez también están compartiendo el avance de los trabajos, qué es lo que estamos haciendo. Claro, viene un periodo en el que hay que revisar qué de esto tiene viabilidad, y sobre todo a qué se le puede dar celeridad, porque empieza el periodo de sesiones legislativa en septiembre. Entonces tenemos que estar preparados para cuando esto salga, para realizar los cambios apropiados que se tengan que hacer con sus relativos reglamentos, ¿no? Porque toda ley tiene que ir acompañada de un reglamento, si hay sanciones aplicables, si hay alguna modificación, estas cosas legales que a veces no entendemos, pero que hemos conocido nosotros ya tanto a través del proceso, que sabemos que va a ser la parte, digamos, que va a llevar más tiempo, porque hay que revisarla por muchos ojos que tienen conocimiento en materia legal. Muy bien, pues voy a dar las redes de Ameloc, que son quienes firman también los comunicados de prensa que han salido. Ameloc.com, ameloc.asociación Instagram, y en Facebook Ameloc Asociación, así junto, Ameloc con C. Pues nada, les agradezco muchísimo. Desiree Hernández, consejera de Ameloc, muchas gracias, Desiree. Gracias a ti, muchísimas gracias, Enrique. Lizzy Vázquez, presidenta de la Asociación Internacional de Trabajadores del Espectáculo. Gracias, Lizzy. Muchísimas gracias y gracias por el tiempo. Aurora Mijangos, coordinadora del Movimiento para la Regulación de la Inteligencia Artificial. Aurora, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, la verdad es que te lo agradecemos infinitamente. Bueno, pues yo agradezco también a Mario Eras, quien fue el primer contacto, un viejo conocido a quien le envió un abrazo, y también a Jotsmith Ramírez, quien también terminó por hacer el contacto para esta charla.
yo abro los micrófonos de Pantalla y Memoria para que le demos seguimiento a lo que ustedes van haciendo, así que no será la primera vez que no será la última vez, si es la primera vez, no será la última vez que estén acá. Exacto. Les agradezco mucho, muchas gracias, cuídense mucho. Al contrario, muchas gracias. Bye. Muchas gracias, bye. Esto es Pantalla y Memoria, yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria, el arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.